Buenas noches. ¿Preparados para el último lunes de clase de cálculo? Se, se nos vino el fin de semestre así como muy de repente. Ya esta es la última semana de clases. Esta es nuestra penúltima clase. La próxima semana es solo parciales, no hay clase. Nuestro parcial es el jueves en hora habitual de clase. Y Y ya, lo que fue. Eh, una aclaracióncita por ahí, creo que esta mañana fue que salió un nuevo comunicado sobre el tema del 30% que debe sacarse durante esta semana, porque la próxima semana no es de clase, etcétera. Bueno, en el caso con mi asignatura es que como esa asignación estaba desde hace rato, y desde hace rato ya la podrían estar entregando, entonces, el efecto que tendría ese comunicado sería el decirles, no me la entreguen el día que está previsto, sino entréguenmela esta semana. Y la verdad, pues no me parece. Eh, entonces, les dejo el mismo plazo que está ahí. Es decir, ustedes están para que la entreguen con plazo máximo hasta el sábado 12 a la medianoche. Hago énfasis en ese hasta. O sea, ustedes lo pueden entregar hoy si quieren, mañana, viernes, cualquier día y a la hora que quieran porque Altena está habilitada ahí las 24 horas. Pero el plazo máximo es hasta este sábado, no, sino este sábado 8 hasta el sábado 12 a las 12 de la noche, a las 11:59, hasta ahí les recibo trabajos por Altena. Entonces, para que tengan ahí presente. ¿Qué otra cosita tenía ahí por decirle así de temas generales? Mm, no me acuerdo por ahora. A ver si ya les puse a grabar la clase. Y a ver, ¿qué era? Creo que era algo. A ver, ¿hasta dónde? Ah, sí, el tema de que les envié al grupo de las pruebas de contraste, muchachos. Primer semestre tiene como compromiso, como obligación presentar prueba diagnóstica empezando semestre, prueba de contraste finalizando semestre. Es de carácter obligatorio. No tiene efectos los resultados que usted saque o obtenga en esas pruebas. Es decir, ni le va a ir muy bien, ni le van a subir nota en cálculo o en cátedra, UTS o en lo que estén viendo, ni le van a bajar nota dependiendo de sus resultados. Pero lo que sí es obligatorio es presentar esas dos pruebas. Entonces, compañeros, les queda poquito tiempo. Eso está habilitado hasta el 7 para que puedan presentar esa prueba, pero si lo van a dejar para la otra semana, pues la otra semana estamos ya en parciales. Entonces, la idea es que lo hagan, que le saquen el ratico del tica, ojalá pronto acabe esta clase o en el transcurso de la semana. Es por ahí media horita. Es muy parecida a la prueba diagnóstica que ustedes presentaron, solo que esta se llama prueba de contraste. Y el objetivo es mirar qué tanto ustedes avanzaron ya después de un semestre de estar en las unidades. Llegaron en un estado, ese estado lo medía en la prueba diagnóstica, ahora van a salir en otro estado que lo mide la prueba de contraste. Listo, compañeros. Sí, señor. Bueno, y vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Entonces, el tema que vamos a trabajar es un tema, digamos, relativamente sencillo. Son varias cositas, pero digamos que no son complejas. Vamos a hablar de derivación implícita, derivadas de orden superior y derivadas de funciones inversas. Son las tres cositas. Acá en el título me quedó pendiente ahí escribirles de la función inversa, pero eso es parte de la temática. Y en esta clase, ¿no? Y para la siguiente, la del jueves, aspiro a poderles alcanzar a dar algo de aplicaciones, mínimo, la del L'Hopital y espero alcanzar a darles sobre concavidad y convexidad de funciones. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo. Entonces, por ahora, pues salgamos de esta partita que es bastante importante. Entonces, primero que todo, lo que hemos trabajado hasta acá con regla de la cadena han sido derivadas de funciones explícitas.
¿Qué son funciones explícitas? Pues son aquellas donde usted tiene despejada la y igual a algo. En ese algo no está la y. O sea, usted no puede decir y igual a algo y ese algo tener la y porque ahí no estaría despejada la y. Entonces, a eso le llamamos la función explícita. Pero no todas las funciones que nos encontramos están en forma explícita. Es posible que encontremos funciones de forma implícita, como en este caso. Esta es una función que está de manera implícita. Entonces, en realidad usted no lo ve como función. En realidad usted ahí lo ve como una ecuación. Una ecuación que cuando usted logra despejar la y, entonces ahora tiene la función explícita, esta que está acá. Si usted mira acá, y es igual a 1 sobre x, entiéndase, x a la menos 1, y ahí ya es una función normalita para que derive, para que integre, para que saque límites, etcétera, etcétera, todo lo que puede hacer. Resulta que si todas las funciones dadas de esta manera, todas las ecuaciones, las pudiera despejar en términos de y, pues no necesitaríamos este tema de la derivación implícita. Sencillamente, nuestro paso sería, dada una función implícita, despéjela para que se vuelva explícita y una vez sea explícita, haga todo lo que le pida. Pero resulta que no siempre es posible despejar la y. Entonces, la derivación implícita es una alternativa, un mecanismo para poder hallar derivadas de funciones en las cuales no se puede despejar la y. Obviamente, si usted le aplica este mismo procedimiento a una función explícita, pues también le queda bien. Lo que pasa es que es trabajar de más. Es aplicar acá un procedimiento un poquitico más largo, de manera innecesaria, pero también le quedaría bien. La expresión que le acabo de mostrar. Pero miremos este caso de acá abajo. Tengo la función x al cuadrado menos 2y al cubo más 4y igual a 2. Y queremos despejarla. Voy a intentar despejar por acá. Lo primero que haría yo sería dejar la y a un lado y los términos diferentes a la y en el otro lado. Entonces voy a dejar acá. Y al cubo más 4y igual a 2. Y esta x al cuadrado que está positiva la resto a ambos lados. Entonces me queda acá negativa menos x al cuadrado. Ya llevo la primera parte del proceso, ya tengo agrupada la y. Entonces yo diría acá, factoricemos y. Entonces me quedaría y igual, perdón, y igual no, y factor de, menos 2y al cuadrado más 4 igual a 2 menos x al cuadrado. Todavía no está... ¿También los números? ¿Señor? Ahí no se podía factorizar también los números, el 2. Ah, sí, 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 pero es que su objetivo en la... eh, eh, para volver una función, una ecuación, una función explícita, su objetivo es dejar y. Entonces, por eso Ah, acá factorizo solo la y para luego despejarla. ¿Sí? vale. Listo. Entonces, de acá yo podría decir, bueno, dejemos la y acá solita y entonces esto va a ser igual a 2 menos x al cuadrado sobre menos 2y al cuadrado más 4. En teoría, acabo de despejar y. Sin embargo, esto es solo una ilusión. Esto no es cierto. O sea, esto sí está bien despejado, pero algebraicamente el procedimiento que apliqué está bien. Pero esto no es una función explícita porque, para que fuera explícita, aquí en esta expresión no debería aparecer la y. Y vean la y acá. Entonces, ¿cómo hago para dejar solo la y? Para que aquí solo me quede y. Aquí no me quede ninguna y. Pues puedo probar y probar y probar y con una función de este estilo no lo voy a lograr. Entonces significa que esta función va a ser implícita. Y si por algún motivo, por alguna razón, necesito conocer el diferencial de y, es decir, cómo varía y infinitesimalmente de acuerdo a una variación en x, o sea, necesito conocer esta expresión y', o sea, de y en de x, cómo varía y,
respecto de x, un cambio instantáneo de y respecto de un cambio instantáneo en x, pues no lo podría hacer. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A partir de lo que vamos a aplicar ahorita, a partir de las siguientes diapositivas, que es esta, la derivación implícita. Entonces, por ahora quiero que les quede claro para qué es que se usa la derivación implícita. ¿Y para qué se usa? Para obtener la derivada de y en una función en la cual no se puede despejar la y. Básicamente es eso. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Hasta el momento no. Hasta el momento no, si estamos apenas calentando. Bueno. Esta que vamos a ver acá son las herramientas que necesitamos tener para poder aplicar la derivación implícita. Entonces, acá en esta diapositiva todavía no vamos a hacer derivación implícita, pero sí vamos a adquirir esas herramientas que realmente son pocas. La mayoría de las herramientas ustedes las tienen, que es que ustedes ya saben derivar. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cuando usted deriva una expresión, tiene que tener muy presente la variable que aparece acá abajo, porque le están diciendo ahí abajo respecto de quién van a derivar. Si usted deriva una función respecto de la misma variable que tiene esa función, lo único que hace es aplicar todas las reglas que hemos trabajado hasta el día de hoy y no hay ningún problema. Pero si, por ejemplo, usted tuviera que expresar, por ejemplo, esta misma función derivada de x al cubo, pero no respecto de x, sino respecto de, voy a decir acá, de t, o esa misma expresión derivada de x al cubo, pero no respecto de x, sino por ejemplo respecto de z, o digamos que respecto de y. Respecto de y. Y por último, dejémoslo acá de nuevo respecto de x, derivada de x al cubo respecto de x. En todos los casos, noten que estoy derivando la misma función, x al cubo, x al cubo, x al cubo. Pero, ojo, cuando yo derivo, debo multiplicar, acá aplicar la regla de la cadena, multiplicar por el diferencial que estoy aplicando, que en este caso es de t. Entonces, por ejemplo, en este caso yo hago la derivada de manera normal. Como, digamos, me tapo los ojos. Esto es una derivada de x al cubo. ¿Cuánto es la derivada de x al cubo? 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Perfecto. Ahí me dicen de la vista gorda. Sencillamente lo hago de manera muy deportiva, pero luego miro y acá me doy cuenta que miércoles, acá no está la x. Esto es otra variable. Entonces debo multiplicar, aplicando regla de la cadena, multiplicar por este diferencial. El diferencial de la función x en este caso respecto a este diferencial. O sea, en este caso diría de x en dt. Por regla de la cadena, ¿qué es lo que acabé de hacer? Cuando yo derivé esto, cuando tuve este de x al cuadrado, este 3x al cuadrado, pues lo que hice fue derivar de x la derivada de x con respecto a la misma x. Entonces, por eso acá no, digamos que no aparecía. Aparece, cuando usted tiene el de x en dx, pues sencillamente como el de x actúa como un operador, pues esto me da 1. De x en dx se cancela y me da 1. Pero, como ahora estoy derivando respecto a otra variable, me obliga a multiplicar por este operador. Miremoslo acá con esta nueva expresión. Sigue siendo x al cubo. Derivada, 3x al cuadrado, no cambia. Pero no estoy derivando respecto de x, sino en este caso respecto de z. Entonces todo por dx en dz. Profe, ¿se deja señalado así? Sí, señor, por ahora sí.
Luego de esto digo por ahora porque luego lo que vamos a hacer es factorizar estos términos para al final factorizar y despejar, porque finalmente lo que me va a interesar en derivación implícita es poder obtener una expresión para este término. Entonces, inicialmente lo va dejando en indicado y al final despeja y logra obtener la expresión. Entonces, para este caso, vuelvo al cuento, 3x al cuadrado por derivada de x con respecto a y. Y acá finalmente, miren lo que pasa, que acá es donde vamos a visualizar esto. ¿Qué dice acá? Derivada de x al cubo es 3x al cuadrado por, ¿qué dice? La derivada de x con respecto a x. Acá sí ocurre que derivada de x, perdón, dividido entre x se cancela, me da 1. Así que esto me da 3x al cuadrado, que esto es lo que hemos venido haciendo todo el tiempo, porque es la misma variable. Cuando es variable diferente, tengo que expresar la operación que estoy haciendo. Eso es, en últimas, aplicar regla de la cadena. Multiplicar, digamos, por la derivada interna. En este caso es innecesario. Si uno fuera estricto, debería hacer esto, pero sobra, porque todo el tiempo esto se le va a cancelar. Entonces, hay que estar muy cuidadoso, muy observador de la variable que se encuentra en el diferencial de abajo, que es el que está indicando respecto de quién voy a derivar. Para este caso, sencillamente ya está. Aplico la regla de derivación que sea necesaria de todas las que ya hemos visto y termino mi proceso. Porque en este caso esas dos variables son la misma. Profe, y en el Ahora, caso que solo sea un enunciado, digamos, exprese la derivada de x al cubo. Entonces yo simplemente coloco 3x al cuadrado y ya. O sea, en este caso porque me la están entregando de esta forma, ¿no? Con las variables. mm, bueno, a ver, tal cual como usted lo expresa, digamos que no encontraría el ejercicio. De pronto le dieran así, dada la función f de x igual a x al cubo, encuentre f' de x. Ahí sí, no hay problema. Automáticamente cuando le dicen f' de x, se entiende que es la derivada de f con respecto a x. O sea, le están pidiendo y', y'. Es decir, la derivada de y. ¿Quién es y? Esta función respecto a x. Automáticamente, o sea, este enunciado automáticamente le está diciendo que esto es lo que tiene que hacer. Si le pidieran otro tipo de expresión, entonces, por ejemplo, la derivada de esta función respecto a y, pues tendrían que ser explícitos en lo que le están pidiendo o en el enunciado del problema, pero tal cual así como está, o sea, sería, dada f de x, esto, a y f' de x, automáticamente ya sabe que le están pidiendo la derivada respecto a esa misma función. Ahora, ¿qué pasaría si con esa misma expresión me dicen a mí, por ejemplo, a ver, f de x, vamos a poner una función 3x a la 2y. Entonces me piden hallar f' de x. Y tengo que derivar esta expresión. Sin embargo, esta expresión está implícita, porque acá no solamente aparece x, sino también aparece la y. Así que en este caso, a pesar de que me están pidiendo la derivada normalita, tal cual como acá, o sea, usted sabe que respecto a x, de todas maneras, cuando vaya a hallar esa derivada, tendrá que aplicar el procedimiento que todavía no hemos visto, de derivación implícita. ¿Sí? Entonces no sé si ya con esto le queda un poquito más claro. Sí, profe, yo ahí ya me quedó más claro, pero es que ¿Ya? lo que no comprendo a veces bien es, o sea, es lo que hicimos ahí, de que usted dice, cuando las variables de abajo, o sea, digamos ahí dice de x al, o sea, como lo expresó, la verdad que no Sí. lo comprendo, o sea, ahí no me perdí, o sea, no entiendo por qué siempre se ve, o sea,
cuando sea diferente la variable de abajo, tengo que expresarla con el por. Sí, o sea, ¿qué le puedo decir hasta el momento? Que es que hasta el momento hemos venido trabajando siempre derivando la expresión respecto a la misma variable. Y ya sobre eso sabemos todo lo que deberíamos saber. Con regla de la cadena le pusimos la cerecita al postre. O sea, ¿eso es lo Ahora, mismo que decir de y sobre de x, la última, la que se sí, señala? señor. Mismo. Sí, señor. Esto es de y sobre x. Pero, y hasta el momento, es normal que usted hasta el momento se sienta perdido porque es que esto es nuevo y no hemos visto ni siquiera ejemplos. Apenas va a empezar a ver el primer ejemplito de situaciones en las cuales haya que aplicar esto. Entonces, lo único que usted debe hacer en este instante, hasta esta diapositiva, es que ahora va a estar usted atento en la variable que aparezca aquí abajo, porque si no coincide, tiene que deriva normal, pero además multiplica por este operador. ¿Sí? Eso es lo único que nuevo. Ya con los ejemplos que vienen, usted se le va a hacer normal la aplicación, pero por ahora yo también estaría perdido porque es que no sabría en qué caso aplicarlo. ¿Sí? Entonces, por ahora solamente saber eso. Si estoy derivando respecto a la misma variable, aplico lo que hemos trabajado de derivadas hasta acá. Si no, entonces un pasito adicional. Aplico lo mismo porque mire, la derivada de x al cubo, mire que sigue siendo 3x al cuadrado, pero multiplico por dx, o sea, la diferencial de esta variable con respecto a la variable de abajo. Lo mismo acá. Sigue siendo el 3x al cuadrado, pero por el diferencial de esta variable, la misma, con respecto a la variable de abajo. Es lo único nuevo. Ok, Aquí está el mismo caso. Mira. Entonces, acá, parecido, dicen por ahí, parecido pero distinto. Vea. Acá tengo derivada de y al cubo con respecto a x. Entonces, ¿qué pasa si? A expresarlo allá en la anotación que tengo. Tengo que allá la derivada con respecto a x de quién? De y al cubo. No es la misma variable. Entonces, de entrada, hago como si fuera la misma variable. Es decir, hago la derivada de y al cubo. ¿Cuál es la derivada de y al cubo? 3y al cuadrado. Pero, ojo, si esto fuera de y al cubo con respecto a y, el ejercicio ya acabó. Si fuera esto de abajo, esto ya terminó. Ya no hay nada más que hacerle. Pero, como acá la variable que estoy derivando con respecto a otra variable, entonces debo multiplicar por la derivada de la variable que estoy trabajando, arriba, de y, con respecto a la variable que estoy derivando, que es dx. Eso es lo nuevo. Entonces queda multiplicado por esto. Y esto es una forma de representar la regla de la cadena. Pues lo que hicimos acá, vean. 3y al cuadrado, que es la derivada de y al cubo, pero por el diferencial de dy en dx. Eso es lo nuevo. ¿Y esto por qué? Porque tengo variables diferentes, variables distintas. Ahora miremos la aplicación de las reglas que hemos visto hasta el momento, de la suma, del producto, del cociente, de la cadena, con este tipo con esto nuevo que acabamos de ver. Por ejemplo, mire acá, tengo la derivada de una suma. Recuerden que la derivada de una suma es la suma de sus derivadas. Entonces, ¿yo qué hago acá? Lo expreso como la derivada con respecto a x de la primera función, que esta primera función es x, más la derivada con respecto a x de la segunda expresión, que es 3y. Acá noten, derivada de x respecto a x, ¿esto cuánto da? 1. Da 1. Da 1 porque esta es la derivada de la función de identidad. Y acá, derivada de 3y, si fuera 3. respecto de y, daría 3, ¿cierto? Pero ojo, como no es respecto de y, entonces primero vamos a poner este 1. 1 más 3, que es la derivada de X 3. sobre x. Ajá,
3 por, no de x, de y, porque estoy derivando de la variable y, de y con respecto a de x. Ahora, este de y respecto de x yo lo puedo simplificar, yo prefiero visualizarlo de esta manera. De y sobre de x es preferible ponerlo como y', para lo que vamos a hacer más adelante. Por ahora, hasta este punto da lo mismo como lo quiera dejar, pero más adelante vamos a jugar con él, vamos a factorizarlo, vamos a despejarlo, entonces es más fácil manipularlo así. Entonces esto finalmente lo puedo despejar como 1 más 3y', en definitiva. Entonces, ¿qué digo? Que la derivada con respecto a x de x más 3y es igual a 1 más 3y'. Ahí ya aplicamos alguito de derivación implícita, pero todavía ni tenemos el procedimiento ni tenemos todavía claro el objetivo, pero ya estamos mecanizando estas dos primeras partecitas. Ya estamos siendo conscientes de esto, de cuándo se deriva siguiendo las reglas normales y cuándo nos toca adicionalmente a esas reglas normales aplicar acá esta regla de la cadena. Eso fue lo que hicimos acá en este caso. La primera parte, como era respecto a la misma variable, se derivó normalito sin ningún problema. En la segunda parte, como era respecto de otra variable, tuvimos que aplicar acá regla de la cadena y ya. Vamos con un segundo ejemplito. Espero que ya con eso les vaya facilitando un poquitico más el tema. Miren acá. Ahora tengo un producto. Ustedes ya son expertos en la derivada de un producto y la derivada de un cociente. Recuerden que si tengo la derivada de u por b, su derivada pues es igual a la derivada de la primera multiplicada por la segunda sin derivar más la derivada de la segunda multiplicada por la primera sin derivar. Entonces acá, ¿quién es la primera y quién es la segunda? Pues acá tengo, la primera es x, la segunda es y al cuadrado. Al aplicar eso, voy a hacerlo acá en cámara lenta. Es decir, la derivada de la primera, es decir, derivada con respecto a x, ¿de quién? De x. Que multiplica a la segunda expresión, sin derivar, más, ahora, la derivada del segundo término con respecto a x, ¿de quién? De esa segunda expresión, o sea, de y al cuadrado, que multiplica a la primera expresión sin derivar, o sea, a x. Si usted ya tiene esto así, clarito, entonces sencillamente, acá nos damos cuenta, derivada de x respecto a x, esto da 1. Y 1 por y al cuadrado, pues aquí me queda y al cuadrado. Más, acá, derivada de y al cuadrado con respecto a x. ¿Qué hago acá en esta partecita? ¿Cuánto daría esa Coloco diferencia? y a la 2, No ya le la 2 por entendí. y prima. Y a la 2 no. Derivada de y al cuadrado es 2y'. Ah, ya, ya, 2y por y'. Perfecto, 2y por y'. por y prima. Y eso es esta parte, ese paréntesis, el corchete. Y todo eso queda multiplicado por esta x. Y listo. Ahí ya estoy terminando. O sea que finalmente puedo decir que la derivada de y de x y al cuadrado respecto a x es esto. Puedo simplificarlo, lo vamos a organizar un poquitico y nos queda derivada con respecto a x del producto x y al cuadrado es igual a y al cuadrado más, acá lo único que voy a hacer es dejar esto organizadito, acá 2 por y prima por x lo voy a organizar como 2
XY, Y'. Y ya terminé. Por ahora, hasta ahí es suficiente. Esta es una función claramente implícita. Estoy derivando ahí una función implícita y acá tengo la expresión para la derivada de esa expresión. O sea, ahí lo que aplicamos fue la primera derivada por la segunda sin derivar, lo que habíamos dicho, ¿verdad? Sí, esto que está acá, sí, señor. Y entonces, eso lo teníamos que aplicar sí o sí. Lo que pasa es que cuando nos fuimos a aplicar eso, nos dimos cuenta que nos quedaba por acá este término, donde estoy derivando una variable respecto de otra variable diferente. En este caso, en el primer caso, cuando aplicaba esa regla, le quedaba derivando la variable respecto de ella misma, entonces derivada normal. Pero en el segundo caso, terminaba derivando una variable respecto de otra diferente. Y entonces le tocaba aplicar estas dos, llamémoslo propiedades que vimos acá previamente. ¿Ya se va claro? Profe, o ¿Sí? sea que necesariamente para resolver las implícitas debemos acudir con la regla de la cadena. Sí, señor, sí. Definitivamente sí. Casi que podríamos llamar a esta derivación implícita como una especie de aplicación de la regla de la cadena. Aunque realmente no se hizo, no se llegó a ella buscando darle una aplicación a la regla de la cadena, sino buscando darle solución a derivadas de expresiones que no se pueden despejar. Pero en ese camino, buscando esa alternativa, nos encontramos con que sin regla de la cadena básicamente no se puede llegar a eso. Entonces termina siendo acá la regla de la cadena como una herramienta importante para poder hacer la derivación implícita, es decir, para poder hallar la derivada de una función que no se puede despejar. Bueno, vamos avanzando, ya casi nos acercamos a lo que ya al mecanizar se vuelve fácil. Entonces, veamos el procedimiento para hallar la derivada de una función implícita. Lo primero es que a pesar de que yo puedo aplicar este procedimiento a cualquier tipo de función, llámese implícita o explícita, da lo mismo, no tendría sentido aplicársela a una función explícita, pero si la aplica no le va a quedar mal. Lo que pasa es que se va a dar cuenta que va a trabajar demasiado de una manera innecesaria, pero igual no le va a quedar mal. Entonces, si voy a aplicar este procedimiento es porque, para que valga la pena, es porque la función definitivamente no es despejable o no es fácil de despejar la y, por tanto está implícita. Entonces, si está implícita, en realidad yo no tengo una función, en realidad yo lo que tengo es una ecuación. Entonces, al tener una ecuación, recuerden que una ecuación es una igualdad condicional, es decir, usted tiene acá unos términos y acá tiene otros términos. Usted tiene que buscar el valor de las variables involucradas en la ecuación para que esta igualdad se haga verdadera. Es básicamente una ecuación. Usted parte de una ecuación y ¿qué le dice acá? Pues derive todos los términos que se encuentren en esa ecuación. Acá pueden haber varios términos. 1, 2, 3, igual a, y por acá supongamos que hay otros dos términos. Todos los términos que estén en esa ecuación los voy a derivar respecto a x. Ahí, cuando usted esté derivando respecto a x, tendrá que en algunos casos derivar normalito y en otros casos aplicar regla a la cadena. Entonces, en los casos en los que tenga que aplicar regla a la cadena, pues lo aplica y luego, vamos a decir que acá, por ejemplo, derivé normalito, aquí tuve que aplicar regla a la cadena, aquí tuve que aplicar regla a la cadena, aquí derivé normalito y aquí tuve que aplicar regla a la cadena. ¿Qué hacemos? Después de que usted ya hizo ese primer paso, derivar todo respecto a x, como un segundo paso va a agrupar todos aquellos términos en los cuales tuvo que aplicar regla de la cadena. En este caso, estos tres términos. Los agrupo y los otros los dejo aparte. Una vez ya los agrupó, va a factorizar este término. Este puntico que acabé de poner estaría representando al de x en de y. Perdón, al de y en de x. O sea, al término que implique que esté necesitando
en esa aplicación de la regla de la cadena. Entonces, una vez ya lo tiene, lo factoriza. Y cuando lo factoriza, lo despeja. Ese es más o menos el procedimiento mecánico. Entonces, primero, factorizo, derivo todos los términos de la ecuación, todavía no funciona, de la ecuación respecto a x. Después de eso, me aparecen estos términos, que son estos punticos que yo dije acá, los voy a agrupar con el objetivo de factorizarlo. Y cuando yo factorizo, llevo implícitamente un objetivo, y es el de despejar. Esto es un procedimiento que veníamos aplicando incluso por allá desde inecuaciones. Agrupo términos semejantes, factorizo, despejo. Agrupo, lo mismo hacemos acá. Agrupo, factorizo, despejo. Pero para agrupar, pues primero tengo que haber aplicado acá esta derivación implícita, con regla de la cadena. Miremoslo con un par de ejemplos. Entonces acá tengo esta ecuación. Miren que no es una función, es una ecuación. Aquí hay muchos términos. Primer paso, voy a derivar todos los términos de la ecuación respecto a x. Entonces acá, respecto de x, esto va a ser, ¿cuánto daría esto? Y al cubo. 3y a la 2. Y al cuadrado 3y a la 2. por y a prima. Por y prima, exactamente. Porque no estoy derivando respecto a y, sino respecto a x. Entonces voy a cambiar acá el color, por y prima. Profe, a todas las y se le coloca y prima, ¿cierto? Sí, señor. Siempre y cuando se evalúen en dx. Claro, vamos a partir del hecho que acá nos están pidiendo de y en de x. O sea, que nos están pidiendo el de x abajo. Entonces, más, acá en este caso, la derivada de y al 2y cuadrado por y prima. 2y por y prima. por y prima, menos 5y prima. menos 5 por y prima, menos, 2x. ajá, y miren acá, voy a cambiar acá el color, miren acá, ojo, esta x, derivo, da 2x, ¿cierto? 2x. ¿Qué estoy derivando? Estoy derivando a x respecto de quién? De x. De x. Y como cuando vimos regla de la cadena les dije que la importancia de esta notación es que estos diferenciales actúan simultáneamente como operadores, pero también se comportan como coeficientes. Entonces este de x que multiplica y este de x que divide se cancela y da 1. Por tanto, no es necesario escribirlo. Y simplemente me queda de x. Perdón, 2x. ¿Sí? O sea, si quisiera ser estrictos, acá tendría que decir por de y sobre x. ¿Por qué de y? Porque estoy derivando a y con respecto a x. Lo mismo acá, de y sobre de x. De y sobre x. Y acá, de x porque estoy derivando a x sobre de x. Pero se cancela. De x que multiplique de x que divide se cancela. Da 1, se cancela. Entonces, no lo ponemos. No es necesario. Sencillamente se deja así solito. Porque estoy derivando respecto de la misma variable. Y esto es igual a la derivada de 4 respecto a x. De menos 4 respecto a x. ¿Cuánto da eso? 0. 0. 0 porque es una constante. La derivada de una constante siempre es 0. Independientemente de con respecto a quién lo esté derivando. Entonces, miren, si usted ya llegó acá, lo que sigue de ahí ya no es cálculo. Lo que sigue de ahí ya es álgebra. Su objetivo es despejar ese y'. Entonces, ahí todavía no está del todo agrupado. Voy a agrupar esto. Entonces me queda 3y al cuadrado por y' más 2y, y' menos 5y' igual a 0. Y este 2x que no tiene y', lo voy a quitar de ahí. Entonces lo sumo a ambos lados. Lo sumo acá, se va, y lo sumo acá, y aparece acá, entonces positivo. 2x. Ahora ya tengo todos los y' agrupados. Los voy a factorizar. Y', factor de, por este lado, 3y al cuadrado,
más, por este lado, 2y menos 5. Eso es igual a 0 más 2x, pues 2x. Ahora sí, despejo y', que es mi objetivo. Y' va a ser igual a ese 2x dividido entre 3y al cuadrado más 2y menos 5. Y ya cumplí mi objetivo. Esto era lo que yo estaba buscando. Eso era lo que me estaban pidiendo. Me pedían la derivada de y respecto a x, pero me fue imposible despejar acá la y. De todas maneras, tuve acá una alternativa para poderla evaluar. ¿Ya queda más claro de qué se trata el tema? Sí, Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces ya lo único que queda es más ejemplitos, más ejercicios, pero esto es básicamente lo que vamos a dedicar a hacer con derivación implícita. Este es el mismo ejercicio, resuelto ahí paso a paso, lo que les acabo de explicar. Llegamos a esto. Ahora acá, un nuevo ejercicio. Vamos a hallar de y de x. Entonces, lo primero es... y además me dicen que... Acá además me dan luces para adelantar el segundo tema de la clase, segunda derivada. Pero primero me dice evaluar la primera derivada y la segunda en el punto y me dan las coordenadas del punto. Acá me están diciendo esto es x, y. X vale menos 3 y y vale 4. Entonces, lo primero es, olvídeme dónde está, sencillamente están diciendo, halle la derivada y reemplace las variables x y por estas coordenadas. Entonces, ¿qué hago? Pues lo primero es derivada de x al cuadrado, 2x, derivada con respecto a x de toda esa expresión de x al cuadrado más y al cuadrado es igual a la derivada de toda esa expresión del 25. ¿Qué estoy haciendo ahí? Derivando respecto a x todos los términos de la ecuación. Término de la izquierda, término de la derecha. Al hallar esta derivada de acá, pues me queda entonces derivada respecto de x, ¿de quién? De x al cuadrado más derivada respecto de x de y al cuadrado. Eso es igual a la derivada respecto de x de 25. Por acá es la misma variable x y x, así que esto sencillamente es 2x y ya está. No hay nada más que hacer. Por este lado, derivada de y al cuadrado es 2y, pero... De y por y'. Ajá. Entonces por y'. Por de y de x, o sea, por y'. Y eso es igual a la derivada de 25 respecto a x. 0. 0. En este caso, pues ya el despeje está mucho más sencillo. 2y por y' es igual a 0. Voy a quitar este 2x, lo resto a ambos lados, así que acá me queda restando, desaparece de acá. Finalmente, y' me queda igual aquí a ¿qué? A menos 2x. Y este 2y dividido en ambos lados sobre 2y, desaparece de la izquierda y me aparece acá en la derecha, normalito. Y entonces, eso significa que y' es igual a menos, noten que este 2 con este 2 se cancela, a menos x sobre y. Ya hallé y', o sea, ya hallé la primera derivada, pero me pide que la evalúe en el punto menos 3,4. Entonces, esto es lo mismo que decir menos x es menos 3 sobre 4. Y menos por menos más, así que esto es 3/4. Eso es lo que me pide en la primera parte. La primera derivada en el punto menos 3,4. Entonces, hasta acá entendido, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces vamos ahora a dar un pequeñito salto, me le adelanto un poquitico
al tema que viene a continuación, que es el de las derivadas de orden superior. Porque acá me dicen, y la segunda derivada, también en el mismo punto. ¿Qué es la segunda derivada? Pues es la derivada de la primera derivada. Entonces, tengo hasta el momento la función normalita y ya tengo la primera derivada. La primera derivada es igual a menos x sobre y. Esta sí ya está despejada. Bueno, aparentemente, no está del todo despejada porque aquí aparece también la y. Entonces, ahora, si me piden la segunda derivada, pues lo que me está pidiendo es que derive a esta expresión. O sea, derivada de la derivada. O sea, la derivada de menos x sobre y. A esto, sencillamente lo simplificamos y le decimos que esto es y reprima. ¿Ya? Me ahorro los paréntesis, pero acá los pongo para que sepan que la derivada de la derivada. Y esto es igual ahora a la derivada de menos x sobre y. Bueno, pues nosotros ya sabemos aplicar derivada de menos x sobre y porque, ¿qué tengo acá? La derivada de un cociente y nosotros ya sabemos allá la derivada de un cociente. Recordemos por acá la formulita de la derivada de un cociente. Recuerden que la derivada de u sobre b la derivada de u sobre b es igual a la derivada de u por b sin derivar menos la derivada de b por u sin derivar, todo sobre b al cuadrado. Entonces aplico esa fórmula a esto que está acá. Entonces, la derivada de menos x, bueno, todo ese menos lo voy a factorizar aplicando la propiedad de la derivada del múltiplo constante. Entonces, todo eso lo voy a factorizar ese menos. Y entonces, derivada de x respecto de x, 1. Por la función de abajo sin derivar, o sea, por y, 1 por y. Menos derivada de la función de abajo, la derivada de y es 1, pero como es respecto de x, 1 por y', o sea, acá me queda menos y', que multiplica a la primera sin derivar. ¿Y quién es la primera sin derivar? X, no menos x porque el menos ya lo cancelé acá, ya lo factoricé, por x. Y todo sobre la segunda sin derivar y elevado al cuadrado. Entonces ya tengo, esta es la expresión de la segunda derivada. Este 1, perdón, termina sobrando, porque 1 por y, pues sigue siendo y. Entonces finalmente esto me da menos y prima, menos y prima, por x sobre y al cuadrado. Profe, Esto es usted y prima. dijo, año era menos uno, menos uno. Sí, este menos está acá por fuera del paréntesis, porque quedó, lo No, factoricé. el menos uno y, la derivada de menos x no sería menos uno. No, porque es que yo factorizo el menos primero. Es decir, a ver, miremoslo por acá. Yo tengo derivada respecto de x de menos f de x. Entonces, ¿qué fue lo que apliqué? Apliqué la propiedad del múltiplo constante, esto es como si fuera un menos 1, lo factoricé, lo saqué antes de derivar, que multiplica a la derivada respecto de x de f de x. Entonces, ¿qué dice? Este menos, que acá pareciera que fuera solo la x, pero en realidad es de toda la expresión. Entonces, quitémoslo de acá. Y es de toda la expresión. Cambiémosle el color. Este menos lo factorizo, por eso queda acá. Y todo lo demás queda positivo. Entonces, es como si dijera, la derivada es menos la derivada con respecto a x y ya queda positivo lo de adentro. ¿Qué es lo de adentro? X sobre y. ¿Sí?
Eso fue lo que hice. Entonces, derivada de x, 1, no menos 1, 1, por la segunda derivada, menos. Este menos es por la fórmula de la derivada de un cociente, menos la derivada de abajo, que es 1, pero como es por y', es 1 por y', por la primera derivada, por x. Sí, ya le quedó claro eso. Sí, señor. ¿Sí? ¿De dónde salió ese signo acá? Listo. Entonces ahora ya tengo la expresión de la segunda derivada. ¿Cuál es la expresión de la segunda derivada? Esta de acá. Entonces ahora noten que acá me aparece y', pero yo ya tengo y', desde hace rato la calculé. De hecho, a partir de ella, vean, y' es menos x sobre y. Entonces ahora lo único que queda es hacer ese reemplazo. Ahí, hago espacio por acá porque me quedé sin tablero. Borramos esto. Igual todo esto ahorita les aparece ahí en letra más cómoda de entender. Pues continuemos por acá. Entonces vamos hasta el momento en que y', o sea que la segunda derivada es igual a menos y menos y' por x sobre y cuadrado. Pero sabemos que y' es menos x sobre y. Entonces nos queda ahora que y', o mejor dicho, la segunda derivada, que se me quedó como ya la n, que la segunda derivada es igual a menos y menos y', pero ¿quién es y'? Menos x sobre y, y ahí sí se va con todo y signo, menos x sobre y. Este menos está acá, y el menos x sobre y trae ahí su propio signo, que multiplica a x y todo sobre y al cuadrado. Ahora sencillamente me queda por hacer esto de ¿No dice arreglitos. nula la X? No, porque este es, al contrario, antes se eleva al cuadrado. Acá me queda, primero que todo me queda menos por menos más, y me queda x por x, se queda al cuadrado. Entonces me queda y menos x al cuadrado, eso me queda arriba. Y acá me queda sobre y. Todo sobre este y al cuadrado. Y ojo que toda esa expresión viene precedida de un signo menos, que es este. Y ya usted acá lo que continúa es aquí, por ejemplo, hace la regla la resta de fraccionarios. Se imagina que aquí hay un 1, entonces y sobre 1 menos x al cuadrado, etcétera, etcétera. Ahí ya es álgebra. Ya les muestro eso porque me quedé sin tablero con el espacio propio que les traigo para el ejercicio. Pero entonces, hasta acá, desde que les quede entendido hasta acá, llego a la expresión de la segunda derivada, pero como queda en función de la primera, reemplazo lo que vale la primera, y de ahí en adelante solo álgebra. Esto nos va a quedar acá simplificadito, lo hemos simplificado, y una vez ya al final esté simplificado, reemplazamos la x por menos 3 y la y por 4, porque es lo que me están pidiendo, evaluar la primera, ya lo hicimos, y la segunda, que es lo que estamos haciendo, derivada, evaluar segunda derivada en el punto menos 3,4. Entonces ya tenemos la segunda derivada. Aquí de hecho, aquí ya podríamos reemplazar, porque sería reemplazar esta y por 4 y esta x por 3, por menos 3. Lo que pasa es que ahí todavía se ve como feíto, como que no se ve clarito lo que hay que hacer, pero digamos que esa expresión ya está lística. Ahí solo queda aplicarle álgebra. Aquí está el primer ejercicio, aquí está el segundo, hasta aquí vamos. Reemplazando, al reemplazar me queda esta expresión. Mire, este salto que se da acá, ¿cómo pasamos de acá? De aquí para acá. Aquí, ¿qué es lo que tengo? En cámara lenta. Miren el menos. Menos. Y menos X, que multiplica a X sobre Y. Todo sobre Y al cuadrado.
Eso equivale a, este menos está por fuera de todo, a menos, paréntesis, y, menos, este x de acá también era negativo, menos por menos más, entonces más x al cuadrado sobre y, todo sobre y al cuadrado. Ahora acá, me imagino acá un 1, y entonces digo, esto es y por y al cuadrado, más 1 por x al cuadrado, sobre 1 por y. Y todo sobre este y al cuadrado. Ahora acá aplico regla de la oreja, medios con medios y extremos con extremos, me imagino un 1 acá. Y entonces me queda 1 por x al cuadrado más y al cuadrado, ojo que este menos sigue estando ahí, menos 1 por x al cuadrado más y al cuadrado, pues me queda x al cuadrado más y al cuadrado sobre y al cuadrado por y al cubo. Y todo eso está precedido del signo menos. Eso es lo que tengo acá. Me cuenta que acá está un paréntesis. Ya en ese punto no hay nada más que hacerle. Sencillamente reemplazo la x por menos 3 y la y por 4. Y entonces me quedará por acá. Esto es 4 al cuadrado más esto es menos 3 al cuadrado. Eso es arriba. Y abajo me queda 4 al cubo. 4 al cuadrado, 16, más menos 3 al cuadrado da 9 positivo. Y abajo 4 al cubo da 64. 16 más 9, 25. 64 avos. Como todo esto está precedido de este signo menos, pues ahí está menos 25, 64 avos. Listo. Eso es lo que nos queda este ejercicio. ¿Qué hicimos? Aplicación de derivación implícita 2 veces. Para ya la primera derivada y luego también para ya la segunda derivada. Básicamente eso. Lo demás ya no era, no, digamos, no era del tema. ¿Alguna pregunta? De mi parte, No, todo señor. bien. No sé. Bueno, avancemos. Ya casi terminamos esta parte de derivación implícita para irnos para lo que es derivadas de orden superior. Aunque ya con esto quedó la introducción a las derivadas de orden superior. Mira, acá hay otro ejercicio por el estilo. Vean, una expresión que no parece fácil de despejar y me piden evaluar la primera derivada. Entonces, está en términos de x y y, pero no se ve fácil de derivar, de despejar. Lo primero es intentar acá romper este paréntesis, me queda x al cuadrado por x al cuadrado, x a la 4, más x al cuadrado por y al cuadrado, me queda de esta forma, igual a y al cuadrado. Lo puedo dejar así o es mucho más fácil, esto es una recomendación, aunque no es una regla, pero sí es una recomendación, dejar del otro lado de la igualdad, como eso me queda una ecuación, del otro lado que me queden solo números. Porque si me quedan solo números, cuando usted derive, automáticamente esa derivada le da 0. Y entonces se ahorra ahí parte del despeje. Pero no pasa nada si usted no sigue esa indicación. Si usted sencillamente sigue dejando, por ejemplo, acá este y al cuadrado, no pasa absolutamente nada. Sigue, tal vez le toque hacer un pasito más, pero no es nada del otro mundo. Entonces acá pues ya se logró fue dejar ese 0 acá. Y ahora sencillamente empiezo a derivar todos los términos respecto a x. Como este es x y voy a derivar respecto a x, pues me da 4x al cubo y ya, no hay que hacerle nada más. Más, aquí tengo que, ¿qué se le ocurre que debo hacer acá? Hallar la derivada de este término. ¿Mm? ¿Cocientes? Es un Lo del producto acá sí. Exactamente, entonces tengo que hacer eso por aparte. Entonces tengo la derivada x al cuadrado, y al cuadrado,
y voy a derivar. Recuerden que eso es la derivada de la primera, o sea, 2x con respecto a x solita, que multiplica la segunda sin derivar, o sea, y al cuadrado. Menos la derivada de la segunda. La derivada de y al cuadrado es 2y. 2y por y prima. Por y prima, exactamente. Por la primera sin derivar, por x al cuadrado. Profe, ¿no es más? Ah, más, sí, señor, sí. Me quedó pegado lo de la división. Sí, acá es más. Listo. Entonces, viene ese nuevo término acá. Ahí está. Y a eso, este es ese término completico. Menos A eso, ahora sí le resto la derivada de y al cuadrado, que de nuevo, como es respecto de x, pues va a ser y, 2y por y prima. ¿Qué es esto? Acá donde usted ve de y en de z, de y en de x, perdón, es lo mismo que si estuviera viendo y prima. Entonces, x al cuadrado por 2y por y prima. X al cuadrado, ¿dónde era que está? X al cuadrado por 2y por y prima. Este término es este término que está acá. ¿Sí? X al cuadrado por 2y por y prima. X al cuadrado por 2y por y prima. En última es un producto, el producto tiene, aplica ley conmutativa, no importa ahí el orden. ¿Hasta ahí vamos? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Y esto es igual a la derivada de 0 respecto a x, que eso da 0. Ahora, ustedes se dan cuenta que aparece un término, este es el y', que este es el que debo despejar. Entonces, antes de despejarlo, agrupo, es decir, me llevo todo lo que no tiene a ese término, me lo llevo para el otro lado, o sea, me llevo este término, me llevo este término para este lado, y me queda acá todo lo que tiene de y en de x, para luego factorizarlo y finalmente despejarlo. ¿Listos? Pues dejo estos dos términos acá y los otros me los llevo para el otro lado. ¿Cómo me los llevo? Pues a este que está positivo lo resto a ambos lados, me queda en el otro lado negativo, y el otro término, el 4x al cubo, pues pasa normalito para allá. A ver qué hay por acá, qué hay por acá. Igual a... Ah, Ahí acá... se repitió el 2y. Sí, es que acá se está haciendo una vez el arreglo acá en la izquierda, pero no se ha visualizado lo de la derecha. Entonces, en la derecha, ¿qué me queda? Voy a retroceder acá. 2xy cuadrado, Sí. 4x Ah, al cubo. ¿qué me queda entonces? Vamos a dejar solamente lo que tiene el y'. Voy a escribir en términos de y'. Entonces me va a quedar x al cuadrado, esto, por 2y, por y'. Y el otro término, menos 2y por y', eso es igual a 0, que es este, y este 2xy al cuadrado está positivo, pues queda por acá negativo, menos 2xy al cuadrado, Menos y este 4. 4x al cubo también queda por acá negativo, 4x al cubo. Mi objetivo ahora es, bueno, primero voy a factorizar este y', entonces me va a quedar y', factor de, por acá, x al cuadrado por 2y, menos 2y por acá. Y eso es igual, este 0 ya desaparece y acá puedo decir que esto es igual a menos 2x y al cuadrado menos 4x al cubo. Ahora, y prima, miremos a ver si acá antes se puede factorizar un poquitico. Vea, por ejemplo, el 2y está común a ambos lados, entonces lo puedo dejar acá como un 2y factor de x al cuadrado menos 1. Todo este factor finalmente lo voy a llevar para el otro lado. Y acá también puedo factorizar el 2x. Vea, acá yo puedo decir que esto es igual a menos 2x
factor de, por acá, daría y al cuadrado más, como acá factoricé el menos, entonces acá quedaría más 2x al cuadrado. Y ahora sí ya me queda simplemente despejar. Y' va a ser igual por este lado a menos 2x que multiplica Profe, a le y. faltó el prima. Sí, señor. Sí, gracias. Y' igual a menos 2, que es que multiplica a y al cuadrado más 2x al cuadrado y todo sobre 2y que multiplica a x al cuadrado menos 1. Acá lo único que me cancela es este 2. Esto es igual a menos x factor de y al cuadrado menos 2x al cuadrado, más 2x al cuadrado sobre y que multiplica x al cuadrado menos 1. Y listo, esa es la expresión de la derivada, de la primera derivada. Acá me dice que evaluarla, pero no me dice en un punto específico, quiere decir, ahí ya está. Entonces por acá creo que nos dedicamos solamente a este término y dejamos para el final el, el tratamiento de los términos independientes del y'. Entonces, hasta acá llegamos. Esta ya vendría siendo la derivada. La derivada y' igual a esta. Obviamente, si se pudiera simplificar más, pues bienvenido todo lo que pueda hacer. Yo acá no visualizo algo más que le pueda ahí simplificar. Ya quedaría lista ahí. Si me dijeran evalúelo en el punto, qué sé yo, digamos 2,3, pues sencillamente ya en esta expresión reemplazo la x por ese 2 y reemplazo la y, todas las x por ese 2 y todas las y por este 3 y calculadora y lo que me dé. ¿Sí? ¿Preguntas? No, señor. Listo, bueno, vamos a seguir avanzando para ver si alcanzamos Pero a... sí, profe, Sí, un video que usted ha subido varios videos, ¿cierto? Para de pronto uno reforzar un poquito de lo que usted nos está enseñando, ¿sí? Ahí en sí, Atena. sí, señor, desde que empezó el curso, todo el curso está desarrollado con videos de todos estos temas, de Ah, otros listo, no, profesores. profe. Bien, Sí, bien, profe. míos, todos los que, desde que empezó el tema de la flexibilidad académica, todo, tanto en Atena, o sea, están en YouTube, las monté a Atena y se las he enviado por el grupo de WhatsApp. Pero como a veces es más fácil también tener otras visiones, entonces ahí en Atena hay de otros profesores. Principalmente a mí me gusta mucho la forma como explica Profe Alex, pero también monté algunos videos de Julio Profe y también hay otros de Matemóvil. Entonces ahí hay bastante de todo esto para que le saquen jugo. ¿Listos? Listos, profe. Ok. Bueno, aquí ya está. Ya llegaron a la misma expresión que llegamos ahorita. Esto es para visualizarlo ya de manera mecánica, de manera casi inmediata. Tengo un ejercicio normalito, esta es la ecuación. Esta no tiene mucho sentido aplicarle la derivación implícita porque usted inmediatamente ve esto, lo que hace uno inmediatamente es despejarlo, porque acá sí se puede despejar la y. Cada uno diría que menos 2y es igual a menos 6x. Entonces, nos daría que y es igual a menos 6x sobre menos 2, o sea, que y es igual a 3x positivo. Por tanto, si me piden y', pues y' es la derivada de 3x, que es sencillamente 3x. Y como es respecto de la misma x, pues ya no hay que escribirle nada más, ahí de manera directa llega a la derivada. Si me voy por la derivación implícita, pues también lo puedo lograr, porque mire, derivada de 6x respecto a x da 6. No hay que escribir nada. Derivada de 2y respecto de x, pues la derivada de 2y es 2.
como es respecto de x, pues debo multiplicar por y'. Después de eso, ¿qué hago? Despejar y'. Y' es igual, en este caso, me quedaría menos 2, acá, menos 2y' igual a este 6 que está positivo, lo resto a ambos lados y me queda acá menos 6. Por tanto, y' igual a menos 6 sobre menos 2. Noten que de inmediato y' le da 3 positivo. Por acá lo hice por procedimiento de derivación implícita. Por acá lo hice por procedimiento de derivación explícita. Llegué al mismo resultado como era de esperarse. Sin embargo, este ejemplo, este ejercicio, lo único que busca es demostrar que efectivamente la derivación implícita funciona. O sea, queda lo mismo. Pero la derivación implícita no fue diseñada para esto. Si usted ve que puede despejar la función, despéjela y derive normal. O sea, no tendría sentido irse uno por un camino como este, cuando usted puede automáticamente despejar la función. Pero si quisiera hacerlo, si es cuestión de gustos, pues también le va a dar lo mismo. Ese es el objetivo de este ejercicio y el siguiente. ¿Alguna pregunta con este? Bueno, vamos al siguiente. Acá también podría yo despejar la y. Vamos a hacerlo despejando la y. X al cuadrado menos más y al cuadrado menos 7 es igual a 0. Luego y al cuadrado es igual a 7 menos x al cuadrado. Luego y es igual a la raíz cuadrada de 7 menos x al cuadrado. Y si quiero factorizar fácil, derivar fácil, pues diría que y es igual a 7 menos x al cuadrado a la 1 medio. Por tanto, y' sería igual a 1 medio por multiplicar 7 menos x al cuadrado a la menos 1 medio, y todo por la derivada interna, que sería, en este caso, menos 2x. Acá se le cancelaría este 2 con este 2, 1 por xx, y' le daría x, y esto lo pongo en términos de exponente positivo, o sea que se va para abajo, y además lo pongo en términos de raíz, así que me quedaría raíz de 7 menos x al cuadrado. Y esto sería y' de manera normal. ¿Qué hice? Despejé y. Una vez despejé y, lo expresé en forma potencial, derivé. Obviamente aquí me tocaba aplicar regla a la cadena. Aquí yo tenía que decir sea u igual a 7 menos x al cuadrado. Por tanto, u' da menos 2x. ¿Ya? Y listo, no hice más. Aquí ya quedó. Pero miren que en este caso terminó siendo más fácil la derivación implícita, porque vean, ¿qué hago? Por derivación implícita, derivo x al cuadrado, me da 2x normal. Derivo y al cuadrado, me da 2y, pero como es respecto a x, debo multiplicarlo por y'. Menos, derivo 7. 7 es una constante, su derivada es 0. Igual a la derivada de 0. La derivada de 0 sigue siendo 0. Entonces ahora sencillamente me queda acá para despejar y'. Y' de acá. Me queda que y' es igual a 0 menos 2x sobre 2y. O sea que y' es igual a menos 2x sobre 2y. O sea que y' igual a menos x sobre y. Que es lo que está acá. Ahora, sin embargo, en este momento no se ven iguales. Yo diría, pero vea, aquí sí se descachó porque no es igual. Resulta que sí es igual. ¿Por qué sí es igual? Porque si usted reemplaza acá y por lo que es y, ¿y qué es lo que es y? Miren lo que es y acá. Aquí aparece y. Entonces, si usted reemplaza y, automáticamente le queda esta misma expresión. Y por ahí se perdió un menos. Este menos acá no lo pasé. Hasta acá iba bien, acá sí me comienza menos. Listo. Entonces esto es y', perdón, a menos x sobre y. Pero y es la raíz cuadrada
de 7 menos x al cuadrado. Y ahora sí, es exactamente la misma expresión. Sin embargo, mensaje, la derivación implícita no se hizo para estos casos en los cuales usted puede despejar la y. En un caso verdadero, en el que usted no podría despejar la y, si usted va a hacer esto, no va a tener forma luego de reemplazar. Es una pendejada que yo lo haga por acá y al final reemplace la y. Pues para reemplazar la y tuve que haberla despejado. Si la despejó, pues derívelo directamente sin aplicar derivación implícita. Es decir, mire que hasta aquí llega uno perfecto. Pero ¿y qué hago de ahí? Reemplace la y. No la tengo. Entonces, esto es justo para los casos en los que uno no puede despejar la y. Si la puede despejar, haga derivación explícita. ¿Preguntas? Entonces ahí no podemos dejar hacerla por el otro ladito pequeño, cortico. Tenemos que sí hacerlo por el lado extenso. No, por el lado que quiera. Lo que me refiero es que esto que acabé de hacer acá se vio muy fácil porque yo ya tenía y, pero no en todos los casos te va a poner tener y. Entonces, Pero un ejemplo, profe, usted nos pone este mismo ejercicio en el parcial, ¿cómo usted quisiera que nosotros le resolviéramos? Si bueno, yo le llego a la respuesta que usted tiene aquí en el cuadrito de la diapositiva, o acá. quiere que le coloquemos como la explícita. Bueno, a ver. A ver. ¿Qué tal uno le saca con una y el otro le saca con la otra? Y al uno No. le quedó bien y al otro le quedó mal. No. Eso es algo muy hipotético y ustedes ya han pasado por 2 parciales conmigo y ya más o menos se hacen a la idea de cómo les evalúo. Entonces, pero antes de eso le quiero aclarar, no sería como yo quisiera porque lo que yo quiera finalmente no importa. Aquí lo que importa es que usted vaya aprendiendo. Entonces, que lo que quiero es que vaya aprendiendo esto, que acabaron de conocer 2 caminos. Y algunos dirán, este es más fácil, y el otro dirá, este es más fácil. Lo que les quiero mostrar es que la derivación implícita, que es este nuevo camino, está diseñada para los casos en los cuales la función no es despejable. Aplicarle usted eso a un caso en los que sí es despejable, pues es una pérdida de tiempo, porque al final tiene que devolverse. Mire, por ejemplo, si usted mira hasta acá, llega hasta acá, usted dice, ¿y cuánto vale Y? Le tocó devolverse al despeje de Y, porque porque sí lo podía despejar. Entonces es un terreno que usted gana acá, porque vea, 1, 2 pasos y ya llegué, pero luego tuve que devolverme. En cambio, cuando hay funciones en las cuales usted definitivamente no puede despejar la y, pues hasta aquí llegó y punto. O sea, hasta aquí ya lo que fue. Porque cuando usted se va a reemplazar la y, no la encuentra por ningún lado y no la va a poder encontrar. Entonces es más o menos decir, cuando utilicemos la derivación implícita para cuando toque. Pero con estos 2 ejemplos les muestro es que funciona siempre, pero que no vale la pena aplicarle derivación implícita a una función explícita. No sé si ahora sí ya más o menos le quede claro. Sí, señor. ¿Sí? Sí, Listos. Profe, ¿cómo es que se llama lo que hicimos ahí en... O sea, usted dice que la regla de la cadena se aplicó en el 7 menos x al cuadrado, ¿verdad? Acá, a la derecha, eso ahí. Ahí donde, Acá. o sea, que usted dijo que... Acá. Exacto, o sea, la regla de la cadena la aplicamos en 7 menos x al cuadrado para que me diera su derivada menos 2x, ¿verdad? Sí, o sea, usted llegó hasta acá, ya tiene la función explícita. Esta es una función explícita. Sí, sí. No, sino que yo digo o sea, el proceso que... Sí, adelante. Aquí lo que por acá cae y me pica un zancudo. Adelante. ¿Qué? ¿Me están oyendo o no? sí, señor. Sí, es que el compañero que estaba hablando, no sé, es el... Profe, ya qué pena es que se me había ido el internet. Ok. ¿Me escucha? Sí, señor. Bueno, que yo le decía a usted,
en esa parte en donde usted aplicó regla, o sea, yo lo que hice así en mi mente, no sé si estuvo bien. O sea, usted aplica regla de la cadena en 7 menos x al cuadrado, diciendo derivada de 7 menos la derivada de x al cuadrado. Y esa regla de la cadena me da una derivada de menos 2x, Sí, ¿cierto? Entonces sí, señor. ya tengo la derivada de esa función. Y lo que hizo en total de y es lo de, ¿cómo era que se llamaba eso de una derivada de una función dentro de otra? No, no, justo la derivada de una función de entre otras es la regla de la cadena. ¿Qué es lo que hago? Mírenlo acá, lo traje para este lado. Identifiqué la función interna. X, ajá, 7 menos x al menos x cuadrado, al cuadrado. lo llamé u. O sea que esta función en realidad la pude haber expresado como u a la u medio. Sí, Entonces, por regla de la cadena, la derivada de u a la u medio es un medio un medio u a por la u menos. a la menos un medio. Ojo, si u fuera una variable, ahí ya quedaría, pero como u es una función, por u'. Ahora, ¿quién es u'? Aquí la tiene. ¿Y quién es u? Aquí 0 lo tiene. y, ya, ¿Sí? listo, bien, bien. Ahí está, esa es la aplicación ahí en la regla de la cadena. Esto es esto mismo que está acá. Entonces, mire, un medio es este. Por u a la menos un medio. ¿Pero quién es u? 7 menos x al cuadrado, que ya lo definí previamente. 7 menos x al cuadrado. Entonces, por u a la menos un medio, por u'. ¿Quién es u'? Menos 2x. Menos 2x. Y hasta ahí, ya después lo que sigue es álgebra. Entonces usted mira que este 2 se cancela con este. 1 Bajamos por... para que quede positivo, sacamos raíz para el un medio y listo. Sí, Listo, señor. profe. Sí. Listo. Bueno, acá está un ejercicio de lo mismo, pero Profe, con qué pena, ya son las y 50. sí, sí, dejemos hasta ahí, sí. Sí, ya la de 50. Bueno, no alcanzamos a ver la derivada de orden superior, pero bueno, es acá, derivadas sucesivas. Por lo menos les voy a compartir esto para que lo tengan allá y desde aquí arrancamos la próxima clase. Esto es sencillamente que como la derivada de una función, voy a hacer un ejercicio diferente a las que están ahí para que se lleven eso en mente. Vamos que tengo la función f de x igual a x a la 5 más 3x al cuadrado. Eso es y. Entonces, primera derivada. Cuando hablamos de sucesivas es porque tenemos la primera, la segunda, la tercera, etc. Entonces, primera derivada, lo que hemos hecho todo el tiempo. 5x a la 4 más 3 por 2x, o sea, más 6x. Me piden la segunda derivada. ¿Qué es la segunda derivada? Pues es la derivada de la primera derivada. Es decir, la derivada de 5x a la 4 más 6x, es decir, en este caso, 20x al cubo más 6. Me piden la tercera derivada. ¿Qué es la tercera derivada? Pues es la derivada de la segunda derivada. Es decir, la derivada de 20x al cubo más 6, que en este caso termina siendo 60x al cuadrado. Listo. Y así sucesivamente. Cuarta derivada. La cuarta derivada acá se representa como entre paréntesis arriba y el número en romano. Cuarta derivada. Pues es la derivada de 60x al cuadrado, que en este caso le daría 100, 120. Quinta derivada, 120. 120. Y la última 0. Y la última 0. Sexta derivada, 0. Las funciones polinómicas siempre van a llegar a 0 en sus derivadas sucesivas. Llegará a un 0 en algún momento. Las funciones polinómicas, es decir, las que provienen de la función, de una combinación de funciones potenciales. ¿Por qué? Pues porque recuerden que la función potencial va siempre disminuyendo en 1 su exponente. Y como su exponente va disminuyendo en 1 y en la siguiente derivada este exponente baja a multiplicar, pues en el momento en el que este exponente se vuelva 0, para la siguiente derivada ese 0 pasa a multiplicar. Y al multiplicar cualquier número, cualquier expresión por 0, ahí es donde aparece el 0. Entonces, en las funciones polinómicas, siempre en algún momento va a llegar a 0. Entonces, mire que esta era una función
de grado quinto y se me hizo 0 en la derivada sexta. Si fuera una función de grado 10, se me haría 0 en la derivada 11. Si fuera una función cúbica, se me hace 0 en la derivada cuarta y así sucesivamente. Pero no todos los casos las funciones son, las derivadas terminan en 0. Basta con este solo ejemplito para que ustedes se lo lleven, con estos dos ejemplitos. Si tengo la derivada de la función seno de x, primera derivada, la derivada del seno de x, coseno de x. Segunda derivada, la derivada de la función coseno, menos el seno de x. Tercera derivada, la derivada del seno de x negativo, o sea, menos por la derivada del seno de x, que es coseno de x. O sea, menos coseno de x. Cuarta derivada, la derivada del coseno de x, que es menos el seno de x, pero por este menos. O sea, menos por menos, más seno de x. Y a partir de ahí, vuelve a repetirse. Entonces se vuelve periódico. Aquí jamás va a llegar a 0. Acá otra vez, la quinta derivada va a ser igual a la misma primera, o sea, a la derivada del seno, otra vez el coseno. La sexta derivada va a ser de nuevo menos el seno. La séptima derivada va a ser de nuevo menos el coseno. La octava otra vez va a ser el seno y así sucesivamente va a empezar a volverse algo periódico. Entonces ya vimos que las polinómicas llegan a 0. Estas, algunas, se vuelven periódicas. Hay otras que no. Derivada de e a la x. Primera derivada, e a la x. Segunda derivada, e a la x. Enésima derivada, sigue siendo e a la x, porque recuerden que la derivada de e a la x es e a la x. Entonces, hay casos de casos. Pero bueno, este ya va a ser el tema del jueves, pero el jueves tenemos que aplicarle a esto, tenemos que aplicar derivada de la función inversa y tenemos que aplicar por lo menos L'Hopital y concavidad, criterio de la primera y segunda derivada. L'Hopital. Bueno, compañeros, les dejo acá porque nos dio las 55. Buena noche. ¿Preguntas? Gracias, profe. Muchas gracias, Descansen. profe. Bueno, que descansen. Por favor, no olviden la